lo están haciendo los Estados Unidos. Y ahí les va el dato que es curioso, el dato que es, hay varios datos que son muy importantes aquí. Estados Unidos pues tiene todo un historial en guerras de la droga. ¿Ustedes creen que haya sido buena idea poner la seguridad pública de México en manos de los intereses de Estados Unidos? Claro que no, porque los muertos los estamos poniendo nosotros. No, pero además, en materia de droga, dejarle a los gringos una política de droga. El mayor consumidor y que tienen tolerancia. Así es. ¿No hay autoridad moral para que haga esa tarea? Pues no, pero sí tienen la estrategia y sí saben cómo hacerla y todo eso. Y es lo que dice la señora. Es decir, aquí en México, en Estados Unidos, está el consumo grueso de la droga del planeta. Cuando los gringos dicen que quieren acabar con la droga, es que se la quieren acabar. Se la quieren acabar todita. Si se pudieran acabar el 100%, se la acabarían felices de la vida. Clinton lo dijo, más del 50% de toda la droga del planeta se consume en Estados Unidos. Y además lo que dice la señora es cierto. Hay estados en los que hay tolerancia. Tú en California vas con tu churrito de mota, te detiene la policía y te dice, ¿qué está haciendo? Lo más que te va a decir, oye, ¿tiene un permiso de su médico? Sí, como no, mire, mi doctor me dice que me duele la cabeza cada X tiempo y que para que se me baje el dolor de cabeza me tengo que poner hasta atrás. Y el policía dice, ¿qué más? Hay una medida oficialmente en Estados Unidos que cuando usted es vicioso, son 3 cigarrillos que puede traer usted en su bolsa. Ya si tienes más es tráfico. Desayuno, comida y cena. Así es. Ya si traes más es tráfico. Pero traes tu dosis personal y no hay bronca. De lo que usted estaba diciendo al principio de Calderón. Calderón nos anunció la guerra desde el 2006 que subimos del cantor. Así es. Cuando el señor que traíamos de candidato, que hicimos de presidente legítimo, él paró el primer trancazo que iba a existir para México. Se iba a soltar una violencia tan tremenda, peor que una revolución. Así es. En ese momento del 2006, que es cuando Calderón habla con las fuerzas, los grandes del ejército y de la marina, y es cuando los hace sus socios. Los habla con la embajada gringa, que son los jefes de estos hombres, por favor. Ahorita vamos allá, vamos para allá, no, voy para allá. Entonces, ¿qué ocurre? Pero aquí lo interesante es que todo está documentado. Tenemos el cable de Wikileaks, sabemos qué pasó, es increíble, todo está documentado y sin embargo no está en la mente del grueso de la población. La gente está pensando en el chicharito y está pensando en otras tonterías. Pero el caso es que dejar a Estados Unidos la política de seguridad pública de México es una estupidez. Si a Estados Unidos algo le importa, es mantener el flujo de drogas hasta ese país. Es decir, si queremos de veras que los gringos enloquezcan una semana, les dejamos de mandar material. Es como la base que tenemos. Aquí tuvimos el metro, ¿no? Se vieron los túneles del metro. En lo que es lo de Tijuana, toda la línea internacional que tenemos. Túneles para pasar a Europa. Así es. Con luz y aire. Así es. Bueno, el caso es muy sencillo. Estados Unidos no solamente es el principal consumidor de drogas del planeta, sino que Estados Unidos a lo largo de su historia ha sido el principal organizador de redes de narcotráfico del planeta. Y en los últimos 60 años, las principales redes del narco las ha hecho Estados Unidos. Esto que estamos viviendo en México no es nuevo, ya se vivió en otros países antes. En China se dio la primera guerra de este tipo. Esto es una guerra del opio. México fue también un recreo. ¿Por qué no me dejan hablar? Ya no voy a compartir. No, disculpe. No, lo hacemos, pero déjeme terminar. No, sí, pero es que también llega usted a unas penas, a unas raíces que uno mismo conoce. Por ejemplo, de Vietnam. Tijuana es una fuente de recreo que la había revolución. Les dan 2 meses a los marinos, porque ya ve que la fuerza de la marina que tiene San Diego, les dan esta fuerza y les dan dinero para que disfrutaran día y noche, porque ellos no sabían si iban a regresar. Entonces, siendo Tijuana la gran revolución, es una cuna de drogadicción fuerte a nivel internacional. Entonces, allí, como si son americanos y tienen un poder por lógica,
ellos pueden fumar, ahora como dice, jugar una mota libremente, se puede coquear libremente, porque son personas que van a ir a la guerra. Entonces de ahí tenemos ese recreo, eso es lo que es Tijuana, el recreo, Rosarito, lo que es Ensenada, lo que es toda esa área del Pacífico, son las partes donde las cargas de drogación son muy fuertes, donde salió Carlos Quintero. Les propongo que si al final podemos hacer nuestros comentarios y preguntas para dejar que el maestro Barajas siga con su intervención. Es decir, no es un problema de desatención. Lo que pasa es que yo tengo todo un discurso hecho, tengo una cosa estructurada. Si me dejan acabar, con mucho gusto, después que se hagan las preguntas y las intervenciones que se quieran. ¿Les parece que procedamos así? ¿Lo votamos? Sí. ¿Lo votamos? Ok, ya está votado. Ok. Entonces, no, digo, y está bien, me parece muy bien que la gente participe, pero ahorita tengo chance de hablar, porque yo mismo voy a terminar de hablar y voy a tener que ir. ¿No? Bueno. Entonces, la cosa es muy simple. Estados Unidos es el principal organizador de redes de narcotráfico del planeta, el principal. Estados Unidos ha armado todas las redes de narcotráfico que se conocen desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. ¿Qué redes de narcotráfico ha armado Estados Unidos? Por ejemplo, si nosotros, ¿y para qué las abre? Estados Unidos tiene varias características que son claves. Estados Unidos es al mismo tiempo el principal consumidor de drogas del planeta y el principal policía del planeta. Al ser el principal consumidor y el principal policía, puede organizar a su gusto las redes de droga como quiere. Las organiza a como se le da su gana. ¿De acuerdo? Entonces, esto le ha permitido crear las redes de narcotráfico que ha querido, y cuando se le salen de control o cuando ya no le sirven o cuando ya no las necesitan, las sacan. Y es común que en un negocio que sea ilícito, las redes de narcotráfico, las redes delincuenciales se salgan de control. ¿De acuerdo? Entonces Estados Unidos es al mismo tiempo el creador de estas redes y el destructor de estas redes. Los narcos en México tienen un dicho que es muy claro, dicen: los gringos te hacen, los gringos te deshacen. Y esto es lo que ocurre con todo esto. Entonces, aquí hay una cosa muy sencilla. Estados Unidos, a ver, vamos a ver, ¿y para qué hace estas redes de narcotráfico Estados Unidos? ¿Y para qué las deshace? Las hace por una razón muy sencilla. Estados Unidos ha utilizado las redes de narcotráfico a lo largo de su historia para dos cosas. La primera, las ha usado básicamente para apoyar los aspectos más sucios de su política exterior. Siempre ha sido para eso. Y las ha hecho tanto para apoyar gobiernos que sí le gustan, como para desestabilizar gobiernos y proyectos políticos que no le gustan. Para eso ha usado Estados Unidos las redes de narcotráfico. Así, a costa de la salud de su propia gente, de sus propios ciudadanos, Estados Unidos lo que ha hecho es justamente financiar los aspectos más sucios de su política exterior. ¿Y qué hace Estados Unidos con estas redes de la droga? Estas redes de la droga le sirven porque es dinero clandestino, y con esas redes de la droga ha armado ejércitos de mercenarios, ejércitos grandes, y ha armado grupos de paramilitares grandes, y ha armado grupos enormes de sicarios y de policías y de gente que les ayudan a combatir a los sectores que a ellos no les gustan. Entonces Estados Unidos está detrás de no sé, esto es un dato que no está muy popularizado, pero que está muy documentado. Estados Unidos ha armado las principales redes de narcotráfico en Europa. Es decir, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hay movimientos comunistas en Italia y en Francia, y Estados Unidos arma la famosa French Connection, que es una conexión de droga que iba de Turquía, Sicilia, Marsella, Nueva York. Hay una película que se llama The French Connection, en la que de repente con Jim Hackman, Contacto en Francia, sí, The French Connection, y de repente el tipo al final de la película, el tipo va persiguiendo y va agarrándolo y se da cuenta que el que está enfrente es un agente de la CIA. Dice: ah, caray, nos estamos lanzando contra él, somos nosotros. Y
Y esta red de operaciones muy chistosa porque hay detalles de cómo se armaron estas redes. Esta red se armó con Lucky Luciano, esta red se armó con la mafia francesa, con la mafia corsa. Y Estados Unidos, a lo largo de después de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho alianzas con grupos delincuenciales para apoyar su política exterior. Sus principales aliados, en algunas zonas, en momentos estratégicos, son gángsters, son delincuentes. Salió con la mafia del Triángulo Dorado cuando tenía el crecimiento de la droga, el crecimiento del comunismo en China, y para parar a la amenaza que significaba el régimen maoísta, echó a andar un tráfico pesadísimo de droga en el Triángulo Dorado, y eso deriva en es decir, la guerra de Vietnam ya estaba ahí, pero Estados Unidos utiliza la droga que se cultiva ahí para financiar a los grupos mercenarios de Vietnam del Sur, y los principales traficantes de droga después de la Segunda Guerra Mundial son, por un lado, los chinos aliados a Chiang Kai-shek, ¿no? Organizados en el Kuomintang, y después van a ser los gobiernos de Vietnam del Sur. Es increíble, está todo documentadísimo por académicos gringos, por la prensa norteamericana y por el Congreso gringo. Por toda esta gente está documentado este proceso. Entonces, el tema es el siguiente. Estados Unidos ha usado esto no solo en Asia, también lo usó en América. Lo usó en Afganistán. El caso de Afganistán es típico, es arquetípico. En Afganistán suben 78 un gobierno comunista, generales comunistas. Organizan una guerrilla de religiosos fundamentalistas, que son los talibanes, y los patrocinan a través del tráfico de opio. Una operación totalmente armada y organizada por la CIA. Este tráfico de opio organizado por la CIA, cuando los talibanes derriban al gobierno de Kabul, sube el gobierno talibán, y el gobierno talibán proscribe el tráfico de opio. En 2002, Estados Unidos invade Afganistán y hoy en día le impone a un señor que se llama Hamid Karzai. Y hoy en día, ¿saben cuál es el principal producto de exportación de Afganistán? El opio, la amapola, la heroína, directamente. ¿Y quién es el principal operador de estos grupos de opio y heroína y todo eso? Es un señor que se llama Wali Karzai, que es hermano de Hamid Karzai. El hermano del señor que ellos impusieron es el principal traficante de heroína del planeta. Hoy en día la heroína da el 51% de todos los ingresos brutos de Afganistán. Y los laboratorios no se desmontan por así convenir a los intereses de Estados Unidos. Y la pregunta es, y en Colombia pasó lo mismo. Estados Unidos ha apoyado a los grupos de derecha para atacar a las FARC, etc., para destruir los últimos brotes de guerrilla fuerte que había en América Latina. Organizan grupos de narcotraficantes muy agresivos. Entonces, la pregunta es esta: si esto ha hecho Estados Unidos en Afganistán, en Colombia, en China, en Vietnam, ¿por qué no lo va a hacer en México? ¿Hay alguna razón para que no lo haga en México? Pues, y de hecho lo hacen los gobiernos. Si nosotros hacemos la historia de la droga, de la guerra de la droga en México, vamos a ver que los Estados Unidos están metidos en todos los procesos, en todos los momentos está metido Estados Unidos. Aquí está metido Estados Unidos. ¿Saben ustedes cómo empieza el tráfico de amapola aquí en México, en grueso? Empieza porque en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos necesita opio para los hospitales de guerra. Y están cortados los suministros por el Atlántico y por el Pacífico. Entonces busca fuentes alternativas de opio y las encuentra en Sinaloa. Encuentra que en Sinaloa se da, aunque marginalmente se da el opio, la amapola, y entonces cultivan la amapola extensivamente. Y luego, ¿cuándo crece el tráfico grueso aquí en México? Crece justamente cuando Estados Unidos necesita financiar a la contra nicaragüense, ¿no? Cuando Estados Unidos necesita financiar a la contra nicaragüense, entonces Estados Unidos deja que operen dos cárteles en América Latina y que crecen como la espuma, que son el cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara. Y el primer operador, el antecedente directo del cártel de Guadalajara, es un cártel que organiza un señor que se llama Alfredo Cecilia Falcón. Y este señor organiza el cártel de Guadalajara y contrata a toda una serie de capos que son históricos. Y la periodista Anabel Hernández se echa una cita, me voy a permitir leérselas, pero es